Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 30 de junio del 2015. Amados hijos de mi corazón inmaculado, hijos de mi corazón inmaculado, les amo y dentro de mi corazón palpitan. En cada instante les defiendo contra el mal que les acecha. Hijos, deben desear alejarse de la tentación, no acercarse a la tentación. El hombre es capaz de negarse ante la tentación, pero la curiosidad es un arma que dispone al hombre a caer en el pecado. El hombre busca poseer más que sus propios hermanos. En esa incansable búsqueda han transgredido las leyes naturales, han hecho caso omiso de los límites naturales y han visto con desprecio la ley de Dios. He anunciado cuanto la voluntad divina me ha solicitado sobre el futuro de la humanidad. En este instante ese futuro que les advertí no es futuro, sino ha pasado a ser el instante de los instantes. Amados hijos, el hombre ha despreciado los llamados del Creador, solo unos pocos han permanecido obedientes. En fe, cuanto he anunciado para que aumenten la oración y disminuyan en las malas obras, lo han omitido por libre albedrío, a sabiendas de que los acontecimientos no serán revocados, pero sí pueden ser atenuados por la oración, la penitencia y el ayuno de mis hijos. Aún así se burlan de mí y omiten las advertencias. Hijos, debieron detenerse antes de que esta generación se entregara en manos del maligno. No han medido el mal con el que actúan, se han permitido ser actores de una novedad vergonzosa que apena a mi hijo. Hombres de poca fe, se burlan del plan natural de Dios, esto los lleva al destierro. La misma tierra que les ha acunado, les estremecerá. Se examinarán a sí mismos y luego la oscuridad llegará por 3 días. No puedo dirigirme a mis hijos, llamándoles solo a la conversión y a la oración, sino mi deber de madre es llamarles a examinarse, llamarles a ser conscientes del mal que hacen y el mal en que viven, transgrediendo la misericordia de mi hijo. Esperan al anticristo, han escuchado sobre el anticristo, le esperan con temor los que mantienen aún la conciencia de la tribulación que caerá sobre mis hijos, le esperan con incredulidad los que no acatan la palabra divina y no olvidan lo mundano. Hijitos, existen grandes organizaciones secretas que controlan el mundo, al que llevan a prisa hacia un gobierno único, que será la clave de la entrada del anticristo. Hijos, el anticristo se encuentra en la tierra, gestando su plan de derribar por el suelo al hombre para que ahí se revuelva con el fango del pecado contra la Trinidad Sacrosanta. El anticristo ha firmado pactos, se ha posesionado de dinero, armas, tecnología de primera, instituciones, religiones y de la voluntad de los hombres que le han cedido el lugar. El anticristo se encuentra en medio de ustedes, se ha apoderado de las riendas del mundo y en este instante mantiene el control de la humanidad en la economía, en la alimentación, en la política, en el control de la población y manipula las palabras de la Sagrada Escritura para que la política desvíe al hombre del camino correcto que mi hijo les legó. Viven la más grave revolución moral que jamás se haya vivido en la historia de la humanidad. Los gobiernos han decidido por sí mismos el libertinaje y la desviación del ser humano, lo que generará una gran persecución en contra de mis hijos, de parte una humanidad desaforada, descontrolada, sin Dios, con una fe decadente que silenciará a la iglesia de mi hijo. Amados míos, tanto les he llamado a la conversión y cuánto se han burlado de mí. En este instante se encuentran ante lo que han negado, la toma del poder del anticristo sobre el mundo. Los que preparan la llegada del anticristo son quienes se encuentran tras la inmoralidad y la desestabilidad económica, social y política para crear el caos y así dominar el ámbito necesario para presentar al anticristo al mundo. Este culminará luchando contra los hijos de Dios. Amados de mi corazón inmaculado, el hombre no puede vivir sin su Creador, ya que caerá en el mal, si no se arrepiente firmemente y se convierte. Esta generación beberá el cáliz amargo de su propia voluntad mal empleada, rebelándose contra su Dios. Oren, hijos míos, por Francia, padecerá grandemente. Oren, hijos, la soberbia del hombre le llevará a la guerra. Oren, mis amados, los pueblos se agitarán, culparán a mi hijo de sus desventuras, sin mirarse a sí mismos. Oren por sus hermanos que adoran al Dios dinero, no encontrarán reposo. Amados hijos, mi hijo se da a todos los hombres por igual, guía a todos por igual, todos son sus hijos. Mi hijo resplandece como el sol en el pleno mediodía, ninguno se puede apartar de su luz y calor. Mi hijo ampara a todos, así como los rayos del sol llegan hasta los lugares en donde hay oscuridad, así mi hijo busca incesantemente a sus hijos,
sin descanso, les busca hasta en los lugares más oscuros en donde se puedan esconder para alejarse de él. El astrosol que brilla con fuerza, es creación de Dios, y cumple la función para la que fue creado, así como todo lo que existe en la creación cumple con el fin para el que fue creado. Quien se revela es el hombre al que Dios Padre, desde el inicio de la creación, le concedió todo lo necesario para que se mantuviera en concordancia con su voluntad divina. Solo que el hombre se revela instante a instante, tanto que adelanta el instante con sus malas obras y actos. Amados, un hecho estremecerá la iglesia de mi Hijo, el terror llegará a Roma a tomar lo que no es de su propiedad. Estados Unidos llorará ante la ira de los que no le aman. Cuánto sufre mi Hijo ante el hombre que se rebela en contra de los mandamientos de la ley de Dios, el hombre que arroja a Dios de su vida, es presa del maligno opresor. Amados, ustedes que se mantienen escuchando a esta madre, sean testimonios del actuar y obrar de mi Hijo, sean amor, caridad y perdón, reciban a mi Hijo debidamente preparados, acudan ante el sagrario y reparen el mal de la humanidad, sean unidad y fraternidad, ampárense unos a otros, hijos, que así como se mantiene convulsa la humanidad, así a la vez el demonio atacará con mayor fuerza a mis hijos. Quien más lejos se mantenga de lo mundano, más preparado se encontrará para enfrentar lo más cruel de la prueba. El que busca lo mundano, en lo mundano perecerá. Ustedes deben ser como aquellos que no van con la corriente del mundo, sino que ustedes tienen que caminar al contrario del mundo para que marquen la diferencia. Pronto llegará mi Hijo a separar el trigo de la cizaña. La tierra continuará estremeciéndose. No se distraigan, hijos, la tierra como si fuera hueca, se hundirá en varios países. No se alejen de mi Hijo, ya que quien se aleja, se expone a caer y no levantarse. Todos pasan por la tentación, pero no se quedan en ella, porque el amor de mi Hijo les ha marcado el camino. Amados, son instantes difíciles, cuánto miran es diferente a lo que mi Hijo predicó. Pero no se desalienten, que mi Hijo y sus legiones angélicas les resguardarán. No teman, que esta madre se encuentra con ustedes, yo, que soy su madre, estoy aquí junto a cada uno, no estarán solos. Pueblo de mi Hijo, vengan a mis brazos maternos. Mamá María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.